Hola mis amigos, bienvenidos a otro estudio de la palabra del Señor, que yo espero que sea de mucha bendición para nuestras vidas. En la reflexión anterior comenzamos una serie de estudios que seguramente nos van a ayudar a identificar nuestra verdadera condición espiritual. Y es necesario hacerlo. Recuerden que partimos de un texto que está en la primera carta a los Corintios, el capítulo 15, donde el apóstol Pablo confronta a la iglesia y le dice que es necesario que se examinen para ver si realmente son cristianos o no. Indudablemente que estamos viviendo un tiempo que se caracteriza por el engaño. O sea, el engaño está presente en todos los aspectos de la vida. Y la fe, la creencia en Dios, el conocimiento de Dios no es la excepción. Jesucristo mismo lo dijo, palabras textuales, que en los últimos tiempos vendrían muchos, oiga bien, engañadores. Dice, y si es posible, los mismos creyentes iban a ser engañados. Bueno, esta es una realidad que no podemos desconocer, frente a la cual debemos estar muy atentos. Pero, si bien es cierto que el engaño que viene de afuera es peligroso, y hay que tener cuidado, hay otro tipo de engaño que puede ser más peligroso aún, y es el autoengaño. Es ese engaño que está en nosotros mismos. En el libro de Gálatas, el capítulo 6, el apóstol Pablo le advierte a la iglesia sobre el mismo tema. Gálatas capítulo 6, versículo 3, dice así: dice, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Tremendas palabras. Y el 4 dice, así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo para gloriarse solo respecto de sí mismo y no de otros. Listo, la invitación es la misma. Así que cada uno someta a prueba su propia obra. Mire, ¿cómo puedo yo saber si verdaderamente soy un seguidor de Cristo? ¿Soy un hijo de Dios? La única manera de saberlo es sometiendo a prueba mis obras, mis propias obras. No tiene nada que ver, como ya lo habíamos dicho, con la religión que profeso, con el lugar a donde voy, con el ministerio que tengo. Es más, ni siquiera tiene que ver con los milagros que yo hago. Tenemos que someter a prueba nuestra propia obra. En el libro de Juan, que es el texto que vamos a considerar esta mañana, Evangelio de Juan, el capítulo 10, el Señor nos enseña algo muy interesante. Este es un pasaje hermoso. Jesús habla acerca del buen pastor. Juan 10, 26 y 27 dice: pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como ya se los he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. El pasaje es claro. Dice que hay ovejas que pertenecen al redil de Cristo, y hay otras que no pertenecen a ese redil. Y Él lo dice: ustedes no son mis ovejas. En apariencia todas eran ovejas, en apariencia. Pero Jesús las identifica y hace una diferencia clara entre la una y la otra, o entre un grupo y otro. El pasaje está dirigido al pueblo de Israel. Ustedes saben que ellos se consideraban pueblo de Dios. Ellos decían que eran hijos de Abraham. Estaban muy convencidos de eso, pero Jesús les dice: ustedes están engañados. ¿Por qué?
porque aunque ustedes se reconocen a sí mismos como ovejas del pueblo de Dios, yo no las reconozco. Una cosa es lo que yo diga de mí y lo que yo crea de mí, y otra cosa es lo que Dios piense de mí y lo que Dios ve en mí. Y no podemos negar que hoy hay mucha gente que vive engañada. Podríamos decir que es el engaño del siglo, creyendo que son cuando en realidad no son nada. Y Pablo está interesado en que nos examinemos a cada uno. Hoy vamos a conocer algunas características de las verdaderas ovejas, según lo que Jesús declaró en Juan capítulo 10. En primer lugar, una característica de una verdadera oveja es que conoce a Dios. Versículo 14 de Juan 10. Conoce a Dios. Dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Qué interesante esto. Las mías me conocen. Aquí el término conocer no tiene que ver con saber o haber oído. El término conocer aquí, refiriéndose a Dios en este contexto, es tener una relación íntima con Dios. La palabra conocer en el contexto bíblico es tener una relación íntima. Esta relación comienza con la invitación que le hacemos a Cristo a venir a nuestro corazón, lo que se conoce como la entrega o la decisión de fe. Pero una persona que ha recibido a Cristo de corazón es una persona que crece en esa relación cada día. Segundo, es una persona que madura. A raíz de esa relación madura, es una persona que obedece, porque la obediencia y la madurez van de la mano. Pero algo muy importante, una persona que realmente tiene a Cristo en su corazón es una persona que se perfecciona en la medida en que descubre la voluntad de Dios. ¿Cómo podemos perfeccionar nuestras vidas realmente? Mire, la perfección de nuestras vidas, el código de conducta de un verdadero cristiano, no lo define el ser humano. No lo define ningún pastor, no lo define ningún líder, por muy famoso, por muy reconocido que sea. El código de conducta de un verdadero hijo de Dios lo define Dios a través de su palabra. En la medida en que yo conozco a Dios, en la medida en que me pongo a su disposición y pongo mi vida frente a la luz de su palabra, entonces voy a descubrir qué está mal en mi vida. Voy a descubrir qué es lo que Dios demanda de mí y qué es lo que yo tengo que cambiar. Cuando eso sucede, entonces un hijo de Dios sabe qué hace. Comienza a trabajar, comienza a perfeccionarse, comienza a luchar con la ayuda del Espíritu Santo para corregir esa conducta que desagrada a Dios y así ir avanzando a la perfección, como dice Proverbios. Dice que los justos son como la luz de la aurora, que van en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Cómo saber si conozco a Dios? ¿Por qué? Porque las mías me conocen. ¿Cómo saber si yo conozco a Dios? Primera de Juan, capítulo 4, versículos 7 al 8. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 7 al 8. Dice algo definitivo con respecto al tema. Dice así: amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Hay condiciones. Y el versículo 8 es más contundente. Dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Mire, es muy interesante esto. Hay mucha gente que se le llena la boca diciendo: si yo conozco a Dios, yo sigo a Dios, ¿no? Y lo dicen porque se conocen la Biblia de memoria, porque predican sermones muy elocuentes. Es más, porque tienen
el reconocimiento de muchas personas en el mundo. Yo conozco a Dios. Pero ¿qué dice esta palabra? La palabra dice que la única manera de saber que si usted y yo conocemos a Dios es cuando manifestamos un verdadero amor. El que no ama no ha conocido a Dios. Es algo tan lógico, tan elemental. No es tan difícil de entenderlo. Si yo conozco a Dios, yo tengo una relación íntima con Él, si estoy creciendo a la luz de su trato, a la luz de su enseñanza, yo tengo que ir dando la imagen de Él. Y Dios es amor. Claro que Dios es amor. Mire, si Dios no fuera amor, nosotros ya hubiéramos sido consumidos, ya no existiríamos. O sea, ya hubiéramos recibido lo que merecen nuestros actos. Entonces, el que ama ha nacido de Dios. La palabra nacido significa nacido de nuevo, se ha convertido, y la muestra es que realmente ama y le pertenece a Dios. El que ama ha nacido de Dios y le pertenece a Dios. Como le pertenece, le conoce. Esa es la realidad. Hay algunas personas, le invito a hacerse esta pregunta. Hágase esta pregunta con honestidad. ¿Hay alguna persona o algunas personas a las que usted no ama? ¿Hay alguna persona a la que usted no habla? ¿Hay alguna persona a la que usted no quiere ver? ¿Tiene reservas en su corazón contra alguien? ¿Sí? ¿Hay resentimiento de pronto? ¿Deseos de venganza? ¿Deseos de mal para alguien? Entonces, usted no ha conocido a Dios. Tenemos que decir las cosas como son. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos ablandar esta palabra, no la podemos modificar, porque entonces estaríamos perjudicando nuestra fe y caeríamos en el error que menciona el apóstol Pablo en Gálatas, y es que el que dice ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. No nos podemos seguir engañando en un tema tan delicado como es nuestra relación con Dios. Si tenemos a Dios en nuestro corazón, hay amor para todos. Eso es indiscutible. Aún para nuestros enemigos, aún para los que nos han hecho daño. Mateo capítulo 5, versículo 43. Qué pasaje tan tremendo. Viene muy bien a este tema que estamos mencionando, y dice Mateo 5, 43: oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Esto es parte del sermón del monte. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y oren por los que los ultrajan y por los que los persiguen. Pero mira lo que dice el 45: para que sean hijos de su Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre buenos y malos, y hace llover sobre justos e injustos. Porque si aman a los que los aman, ¿qué recompensa tendrán? ¿No hacen también los publicanos? Y si saludan a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacen de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sean pues perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. O sea, ¿a qué clase de perfección se refiere? No se refiere a esa perfección de cero pecados. Obviamente se refiere a la perfección del amor. Dice, ustedes deben ser perfectos en su forma de amar, así como Dios es perfecto. ¿Por qué? Porque si usted dice que es hijo de Dios, usted tiene el ADN de Dios, tiene la naturaleza de Dios. Entonces usted tiene que tener los mismos sentimientos de Dios. ¿Y cuáles son los sentimientos de Dios? Son sentimientos de amor, aún para los enemigos. En la ley fue dicho, ama a tu prójimo, ama al que te hace bien, pero aborrece al que te hace mal. Eso se mandó a recoger. Y el nuevo mandamiento de Jesús para los seguidores de Él es:
Yo les digo, ustedes deben amar aún a vuestros enemigos. Esa palabra me gusta, el versículo 45, para que sean hijos de Dios. ¿Esto qué significa? Para que puedan decir que son hijos de Dios, deben amar aún a los enemigos. Mire, no es tan difícil saber quiénes somos. No es tan difícil. Solo hay que examinar nuestros sentimientos con sinceridad. Cuando no hay transformación, es porque no hay relación. El cambio es el resultado de la relación. Póngale cuidado a esto. Cuando no hay transformación, es porque no hay una relación. Porque el cambio es el resultado de una relación, de algo, de una relación en la que vamos progresando cada día, en la que vamos aprendiendo cada día. Entonces se va a ir dando el cambio. Otra característica, aparte de la que acabamos de analizar, que tiene que ver con conocer a Dios, las verdaderas ovejas de Cristo, los verdaderos creyentes, dice, oyen su voz. Versículo 27 de Juan. Estamos leyendo Juan 10 y vamos a mirar el versículo 27. Y el versículo 27 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Un verdadero cristiano oye la voz de Dios. Mire, una verdadera oveja sabe cuando alguien le habla de parte de Dios. Sabe diferenciar el engaño de la verdad porque conoce a Dios. Así de sencillo. Hay mucha gente confundida, sin saber a quién creerle, sin saber a quién seguir. Eso es típico en este tiempo. Pero cuando una persona que tiene la palabra, que se ha convertido a Cristo, que tiene al Espíritu Santo como su maestro, no puede estar en confusión. No puede estar en confusión. Hay mucha gente que va de un lado hacia otro buscando la verdad, cuando la verdad la tiene en su mente y en su corazón, si es que realmente se ha convertido y ama la palabra. Pero existe ese tipo de confusión, ¿sí? Oye mi voz. ¿Cuál es la voz de Dios? ¿Sí? Mire, la voz de Dios es la voz de su palabra escrita. Sí, hoy en día también hay muchas personas especulando, diciendo que Dios me habló, que en sueños, que en visiones, que me habló de una manera audible. Y el libro de los Hebreos dice, en el capítulo 1, dice que Dios en estos tiempos solo nos habla a través de su Hijo. ¿Cómo nos habla Dios? Es a través de su palabra. Usted quiere oír la voz de Dios, entonces vaya a su palabra, conozca el mandamiento y la voluntad del Señor. No hay otra manera de oír la voz de Dios. Y mientras que uno tenga su mirada puesta y su cuidado puesto en la palabra del Señor, en los mandamientos de Jesús, entonces no va a haber confusión. Nadie podrá confundirnos de ninguna manera. La tercera característica de las verdaderas ovejas de Cristo es que creen. Versículo 22 al 26 de Juan 10. 22 dice, se celebraba en Jerusalén una fiesta, era invierno, y era la fiesta de la dedicación. Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón, y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió, os he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Mas vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como ya lo he dicho antes. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Bueno, qué interesante esto. O sea, las ovejas, verdaderas ovejas, dice que oyen su voz. Pero las verdaderas ovejas también lo siguen. Hay diferencia entre conocer y seguir.
El verdadero cristiano conoce la verdad y vive la verdad. Aquellos que dicen, Dios me habló, qué bonita palabra, pero van y hacen lo contrario, no son verdaderos creyentes, no son verdaderos seguidores de Cristo. ¿Por qué? Porque el verdadero seguidor de Cristo es el que se deja impactar con la palabra de Jesús de tal manera que permite que esa palabra se vuelva vida, ¿no?, en sus actos, en sus palabras y en sus sentimientos. Cuando alguien oye la voz de Dios, la palabra, el sermón, ¿no?, simplemente se emociona por un momento, la recibe con gozo, pero luego se olvida de esa palabra, es porque realmente no pertenece al rebaño del Señor. Los judíos, según el pasaje, le insistían que les declarara si era el Cristo verdaderamente. Pero él dice, yo ya les he dicho, muchas veces les he dicho que yo soy el Cristo. Y no solamente se lo he dicho, se los he demostrado con los milagros y con el poder de Dios que se ha reflejado a través de mí. Pero para ellos no era suficiente. Ellos no sé lo que querían ver, pero no era suficiente. Ellos querían más. Miren, esos creyentes que viven cuestionando la palabra, esos creyentes que no entienden la palabra, aquellos a los que hay que estarles repitiendo lo mismo siempre, aquellos que buscan que los complazcan, los que buscan que les rueguen, esos no son verdaderos cristianos. Juan 5:39 al 40, ahí mismo 5:39 al 40, pasaje muy conocido, dice: ustedes escudriñan las escrituras porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, les dice Jesús en esa misma charla, en ese mismo diálogo. Pero mire lo que dice el 40, y no quieren venir a mí para que tengan vida eterna. No quieren. Una cosa es saber lo que tengo que hacer y otra cosa es hacer lo que tengo que hacer. Cuando yo hago lo que tengo que hacer es porque lo quiero hacer. Pero hay gente que realmente no quiere obedecer, pero insisten, ¿no?, en querer saber. ¿Para qué quiero saber si realmente no tengo intenciones de obedecer? ¿Para qué? Eso yo nunca lo he entendido. Cuando uno realmente quiere saber es porque está interesado en hacer. Y eso es lo que ellos le decían: bueno, revélate, muéstrate, dinos, sácanos de esta incertidumbre. Pero Jesús les dice: yo ya les he dicho quién soy. Pero a ustedes no les interesa obedecerme, simplemente quieren saber por amontonar conocimiento. Pero el conocimiento que se amontona y no se pone en práctica no sirve absolutamente de nada. Simplemente no quieren. Viven poniendo excusas porque no quieren. Y no quieren porque no creen. Y no creen porque no conocen a Dios. Así de sencillo. Este es un proceso, ¿no? ¿Por qué la gente pone tantas excusas para obedecer la palabra? Simplemente porque no quieren obedecerla. No es porque no la entiendan, no es porque no hay quien les predique, simplemente no quieren obedecer. ¿Y por qué no quieren? Porque no creen. Porque esto es un asunto de fe también. Para que yo pueda actuar, yo tengo que creer. Y Él les dice aquí: ustedes no quieren porque no creen. Bueno, ¿y por qué no creen? Porque no conocen a Dios. Porque si conocieran verdaderamente a Dios, si supieran quién es Dios, entonces creerían en Él y decidirían seguirlo. Y si no conocen de Dios es porque no son de Dios. El que conoce a Dios verdaderamente lo ama por iniciativa propia. El que realmente lo conoce, ¿no?, es el que tiene una relación y decide seguirlo, simplemente porque quiere seguirlo, porque está convencido de qué es lo que debe hacer y qué es lo que necesita hacer. Si usted es una de las personas que necesitan que lo estén empujando, si usted es de los que se delica por cualquier causa, si usted es de aquellos que se desanima
por cualquier motivo y ya no quiere las cosas de Dios, entonces ponga mucho cuidado. Mucho cuidado, ¿por qué? Porque es posible que estemos viviendo en un engaño. Ahora, ¿por qué es tan importante entender todo esto? Porque yo me imagino que usted, igual que yo, usted quiere su salvación. Usted quiere la vida eterna. Pero para poder estar seguros de que vamos a estar con el Señor para siempre, necesitamos asegurarnos de que somos de Él mientras estemos aquí. Entonces, les repito, son 4 características de una verdadera oveja, de la oveja que pertenece al redil de Cristo. La primera característica es conoce a Dios. Lo conoce. Porque tiene una relación personal e íntima con Él. ¿Cómo sé que si conozco a Dios? Porque amo aún a mis enemigos. Porque tengo amor. El que no ama no ha conocido a Dios. Segunda característica es conoce su voz. Conocen su voz. Saben diferenciar cuando alguien viene de parte de Dios y cuando alguien viene de parte del enemigo o de parte de su propia humanidad, de su propio conocimiento. En tercer lugar, una verdadera oveja es la que sigue a su pastor. Hay mucha gente que llega hasta oír, sí, oyen la voz, pero siguen por otro lado. No podemos decir que es una verdadera oveja. El verdadero oye la voz para seguir. Se interesa por conocer para obedecer. Y por último, el verdadero creyente, el verdadero hijo de Dios es el que cree en la palabra. Es el que cree, ¿no? Entonces, listo. Si usted ya lo conoce, si conoce sus mandamientos, si conoce su palabra, entonces lo que necesita es creer. Y si realmente creemos, entonces vamos a avanzar. ¿Avanzar en qué? En la obediencia, en la perfección, en ese proceso de madurez que Dios está esperando de nosotros. Y sobre este tema hay mucho que decir. La palabra de Dios, o sea, está llena de enseñanzas que nos ayudan para que estemos seguros de nuestra condición espiritual. Y yo le invito a que usted siga investigando sobre el tema. ¿Por qué? Porque a mí me preocupa que sigamos viviendo en un autoengaño, ¿sí? Y que en algún momento tengamos que irnos de este mundo, ¿no? Y resulte que nuestra vida eterna puede estar en riesgo, puede ser perjudicada. Mis amados, qué bueno haber podido compartir este tema con ustedes, y mi oración a Dios es para que cada día nos dé sabiduría, y en la medida en que nos acercamos al final, cada uno de nosotros nos interesemos no por la vida del otro, sino por nuestra propia vida, no por la relación del otro con Dios, sino por nuestra propia relación con Dios. Muchas bendiciones, un abrazo para todos.